Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Le habla Janda Silva del canal de multiservicio de electrónica integral Janda Silva. Espero te encuentres muy bien. Voy a dejar una aclaratoria en este video acerca de lo que viene siendo las fuentes conmutadas. Voy a aclarar de por qué una fuente de alimentación, esto es una consulta también que me hacen, ¿verdad? Referente a por qué cuando una persona conectaba el equipo, ¿verdad? Cuando medía el voltaje de alimentación, tanto en el capacitor principal como este que está acá, ¿verdad? El voltaje era inestable y también el voltaje en la salida era inestable. Es decir, por ejemplo, el capacitor recibía voltaje de 380 y bajaba a 360, 350, luego volvía a subir a 380 y en la salida el voltaje de 12 bajaba a 8, a 6, a 7, volvía a subir a 12, subía a 13, volvía a bajar y así sucesivamente, ¿ya? Bien, yo te voy a dar cuatro causas principales por las que una fuente de alimentación puede ser de manera intermitente, que puede estar presentando la falla intermitente, ¿verdad? Pero no hay que confundirlo porque muchas fuentes, ¿verdad? Es su naturalidad de que sea así. Vamos a ir a la mesa de trabajo y te voy a explicar cuáles son los equipos, cuáles son los componentes que pueden estar involucrados en ese y por qué algunas su comportamiento es así. Bien, la causa de que la fuente de alimentación conmutada entregue voltaje inestable pueden ser muchas realmente, ¿ya? Se conoce principalmente de que una fuente conmutada sea con voltaje inestable, tanto en la entrada como en la salida de alimentación, ¿verdad? Cuando éste presenta un comportamiento inestable, principalmente se le echa la culpa a lo que viene siendo el sistema de control, ¿ya? Entonces vas a anotarme ahí en una hojita, por favor, lo siguiente: fuente de poder. Aquí ya empezó el frío terrible, amigos. Fuente de poder conmutado. Fuente de poder conmutada, ¿verdad? Inestable. Inestable. También se conoce con el nombre de intermitente. O también se le conoce o se le llama fluctuante o fluctuaciones. Bueno, va a depender mucho del sistema realmente, amigos y compañeros, de que una fuente presente lo que viene siendo voltaje inestable. Pero realmente se le adjudica el problema a las fuentes conmutadas cuando tienen voltaje inestable, sea en la entrada o en la salida, problemas con el sistema de control. Las fuentes de alimentación conmutada tienen un sistema de control conformada generalmente por tres componentes importantes, que lo hemos visto en este canal. El número uno viene siendo el octocoplador. El número dos, el zener programable. Y el número 3 se conoce también como el divisor resistivo. Bien, bien, esto principalmente pertenece al sistema de control, pero resulta y acontece, amigos y compañeros, queridos en donde ustedes se encuentren, eh, bueno, feliz Día del Trabajador para todos. Primero que nada, se me había olvidado también felicitarlos, ¿ya? Bueno, continuando con el video, aparte de la felicitación, bueno, vendría a decirle que cuando tenemos una fuente conmutada inestable, se podría decir, o se podría, pensar principalmente que el problema está en el sistema de control, cuando la fuente sea inestable. Pero amigos y compañeros, no siempre es así. No siempre es el sistema de control que presenta que una fuente de alimentación sea intermitente. Hay muchas otras causas por las que la fuente puede ser intermitente. Por ejemplo, algunas fuentes de alimentación, porque no todas actúan igual, aunque básicamente todas las fuentes de alimentación tienen las mismas etapas, ¿verdad? En cuanto a circuito, eh, puede que estas vengan programadas de una manera diferente. Por ejemplo, hay algunas fuentes, por ejemplo, que si
hay un diodo en la salida en corto, un diodo rectificador de alta frecuencia en cortocircuito, ¿verdad? Ese diodo, amigos y compañeros, te bloquea el voltaje de salida, pero a la vez, el voltaje en el capacitor principal es inestable. Es decir, si por ejemplo tenemos una fuente de alimentación que entrega 12 voltios, 5 voltios y 24 voltios, ¿verdad? Y que también maneje, por ejemplo, 3.3 voltios para el standby. Vamos a suponer ya, tú tienes lo que viene siendo, vamos a suponer, tienes 3.3 voltios para el standby, pero no tienes ni 12 ni 24 porque tienes un corto. Y tampoco tienes 5 porque hay un corto en alguno de los componentes de diodos de la salida, sea el de 12, el de 5 o el de 24. Pero también puede ser que al ponerse en corto el de 12 te bloquea todos los voltajes, incluso el de standby. O puede ser que no solamente te entregue el voltaje de standby, pero al tener uno en corto de 12, sigues teniendo el voltaje standby porque va a ir de acuerdo a cómo el ingeniero haya diseñado lo que viene siendo la fuente de alimentación. Te lo digo, yo me he encontrado con fuentes de alimentación que entregan el standby, pero tienen corto hay un corto en el diodo de salida, por ejemplo, de 12, me llega el standby igualmente, pero tengo corto acá. Entonces, al tener un corto en de 12, te bloquea el de 5, el de 24 y todos los que sean diferentes al del standby. ¿Ya? Ahora bien, cuando tenemos un cortocircuito, ¿verdad? En algunas fuentes de alimentación a la salida, en un diodo de salida, ¿verdad? Puede haber un problema de inestabilidad en lo que viene siendo el capacitor principal. Recuerden que el capacitor principal generalmente maneja los voltajes entre 160 cuando estás a línea 110 y 290 cuando estás a línea 220. Si tienes fuente PFC, ambas líneas manejan 380. En algunas fuentes de alimentación, por ejemplo, como la marca Char, presenta que si se coloca un cortocircuito en la salida en un diodo, el voltaje de acá, amigos y compañeros, es inestable. Y al estar acá inestable, obviamente la fuente no se puede estabilizar, ¿verdad? Y va a ser una fuente intermitente o inestable, ¿verdad? ¿Y por qué esto? ¿Por qué menciono esto? Porque muchas personas siempre van a echarle la culpa al tema del sistema de control y no es así. No siempre el sistema de control está dañado. ¿Es la primera causa? Sí, pero no siempre, amigos y compañeros. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál otra puede ser la causa de que tengas voltaje inestable tanto en la salida como en la entrada? Amigos, circuito integrado, ejemplo, el de standby. Es decir, el oscilador que controla la fuente de standby. ¿Ya? Ese claramente puede ser un problema. Ejemplo, si no te llega un VCC estable al circuito integrado de la fuente de standby, el voltaje va a ser inestable. O si no te llega la tierra, por ejemplo, el GND. En algunas fuentes de alimentación, el voltaje es inestable, tanto en la salida como en la entrada. ¿Me explico? O simplemente puede ser que si se te daña el integrado, no por corto, sino que tiene una avería de que el voltaje es inestable, de repente el voltaje en la entrada es estable, pero el de la salida es fluctuante. ¿Cuál otra causa puede ser porque el voltaje sea inestable? Una causa natural de la propia fuente. ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que acontece que hay fuentes, amigos y compañeros, por ejemplo, como la fuente Samsung, que el voltaje de salida y el voltaje del capacitor y todos los voltajes van a ser inestables. ¿Ya? Esta podríamos llamarla nosotros causa natural. Causa natural. ¿Qué es la causa natural de una fuente intermitente en algunas fuentes de alimentación conmutada? Bueno, que su propio sistema venga así, normal. Es decir,
Tú conectas la fuente, mides el voltaje en el capacitor, es inestable, mides el voltaje en la salida, es inestable, mides el voltaje para los LED, es inestable. ¿Por qué? Porque cuando ocurre mucho con las fuentes Samsung modernas, cuando ella no detecta una carga determinada, ya en el backlight las fuentes son inestables. Puede tener la mainboard conectada y la mainboard está en buen estado y todo lo demás, pero si no detecta la carga del backlight, las fuentes son inestables. Para que sepan. Y muchas personas se mandan diagnósticos errados por eso mismo. Y hay que tener mucho cuidado porque, te lo digo por mi experiencia, a mí una vez me pasó. Creí que la fuente estaba dañada, le puse una carga aquí incluso falsa, la fuente seguía inestable, ya. Resulta acontece que un día me di cuenta, haciendo las pruebas, le puse unas regletas LED externas y al poner las regletas LED externas, la fuente se estabilizó. Y yo había mandado a pedir la fuente de alimentación y todo lo demás, después le estaba echando la culpa a la MEN, o sea, de un diagnóstico que me agarró fuera de base, hace años me ocurrió eso. ¿Me explico? Y ahí aprendí que algunas fuentes de alimentación vienen de manera inestable, pero como estas fuentes son difíciles conseguir lo que viene siendo las respectivas diagramas, hay que aprender a estudiarlas por sí solas, como lo hemos visto en los cursos que yo estoy ofreciendo en la lista de reproducción totalmente gratuitos. Esas son las causas. ¿Cuáles? Sistema de control averiado, diodos en corto en la salida, ¿verdad? Circuitos integrados, por ejemplo, que se expongan en defecto, no precisamente por corto, y la causa natural. Vamos del otro lado para despedirla. Bueno amigos, ahí queda prácticamente establecido desde mi experiencia por qué una fuente de alimentación conmutada puede presentar diversos voltajes inestables, tanto en la entrada, que viene siendo el V más del capacitor principal, como el voltaje de la salida, tanto en la parte del backlight como el de standby o los de 12 o 24 voltios que tengas, ¿ya? Es mi experiencia, de verdad, y incluso en el libro que estoy haciendo también va a ir esa parte escrita para que más o menos puedas tener una idea. Yo voy a tratar de meter en el libro que estoy creando, tratar de meter las fallas que yo más he podido ver acá, porque lo que yo estoy creando es desde mi punto de vista de experiencia de la reparación como tal, ¿ya? Y es una guía para que tú puedas fijarte y guiarte más o menos y tener una idea que no solamente baste con los videos, sino también con la lectura. Y de esa manera vas a poder entender muchísimas cosas. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Feliz Día del Trabajador y seguimos avanzando. Bendiciones.